a dar una breve explicación a través del consultor, que es el doctor Arturo Mejía, quien nos ha realizado la consultoría y bueno, le dará una breve explicación y a posterior a esto haremos una ronda de preguntas y respuestas. Doctor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Mi nombre es Arturo Mejía, yo soy doctor en jurisprudencia, abogado, tengo una maestría en estudio de la ciudad y también estudios superiores en urbanismo que lo realicé tanto en España como en Japón. Mi experticia es precisamente la elaboración de ordenanzas que tienen una dimensión territorial, de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico, de manejo básicamente de la gestión urbana de todo el sector. Quisiera explicar ante ustedes en qué consistió el proyecto de ordenanza, porque hay que entender que esto es un proyecto de ordenanza técnico, al que le denominamos Código Urbanístico para la Gestión de Procesos en el Cantón Lago Agrio. Pero para entender qué es cuál es el alcance de esta ordenanza, es importante que nosotros hagamos un pequeño análisis histórico de lo que ha implicado la reforma del Estado y la reforma jurídica de normas relativas a la ordenación del territorio a partir de la Constitución del 2008. Y hago este énfasis porque es importante entender que luego de la Constitución del 2008 se expidieron leyes importantes que regulan tanto el régimen de competencias de los niveles autónomos descentralizados como provincias, como cantones, como parroquias, así como también se ha hecho un cambio estructural en materias importantes como la ordenación del territorio, como las normas relativas al uso de las tierras, las normas relativas a la regulación de normas ambientales. También se ha cambiado todo el esquema de lo que implica el proceso y la sustanciación de los actos administrativos. Y también se ha emitido numerosa regulación local que tiene que ver con el tema urbano, como por ejemplo las normas ecuatorianas de la construcción, como por ejemplo se ha creado también dos instituciones para el control de la ordenación del territorio, como son el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El Consejo que antes he mencionado también ha sacado 15 resoluciones que tienen que ver con la aplicación de los planes de uso y gestión de suelo y las normas complementarias del planeamiento que tienen que cumplir obligatoriamente los municipios. Con esta gran cantidad de reformas, tanto legales cuanto de normas administrativas, lo que ha venido pasando es que los municipios no han estado preparados para asumir todo el cambio normativo que obliga el régimen nacional. Hay que entender también y recordarles que apenas en diciembre del año anterior se volvió exigible para todos los cantones del país tener planes de uso y gestión de suelo. Y estos planes de uso y gestión de suelo se ven también obligados a tener normativa adicional que los haga posibles, que haga que esos planes puedan cumplirse. En el caso del municipio de Lago Agrio, la norma que existía o que existe actualmente, digamos, y que motiva esta consultoría, es una norma que inclusive en un par de casos todavía contempla fundamentos de, por ejemplo, la ley de régimen municipal, es decir, están totalmente desactualizados. Lo que hace el Código Urbano entonces es, digamos, tener una recopilación de ordenanzas, es decir, en vez de tener por lo menos 12 o 13 ordenanzas, esta ordenanza crea, actualiza, sistematiza todas las normas que tienen relación con la gestión urbanística y las consolida en un solo cuerpo normativo denominado código, ¿sí? Entonces este código urbanístico tiene como objetivo hacer posible que las decisiones del plan de uso y gestión de suelo sean cumplidas. Y para eso este código desarrolla 7 grandes episodios o 7 grandes capítulos, o como la lógica del derecho legislativo prevé, las clasifica en 7 grandes libros, que son 7 episodios, 7 grandes componentes que forman parte de esta unicidad llamada Código Urbano. Voy a proceder a explicar qué consiste cada uno de estos 7 libros. El primer libro se llama Régimen de Suelo y tiene como objetivo decir
cuál es la naturaleza jurídica de los planes para el ordenamiento territorial y para el uso y la gestión del suelo. Dice cómo se construyen, cómo se reforman, cómo se actualizan, y hace una explicación inicial entre cómo es la coherencia o la concordancia de los planes locales con los planes nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo. Indica también cuáles son los funcionamientos de esta parte novedosa de la ley de suelo, que son las herramientas de gestión de suelo, en donde las desarrolla y procedimenta, es decir, establece los requisitos y procedimientos para generar planes parciales, planes especiales, que son instrumentos que deben ser aprobados, por ejemplo, para legalización de asentamientos humanos, como por ejemplo para tener un plan de riesgos, para tener un plan de movilidad, para tener un plan de espacio público. Es decir, el plan de uso y gestión del suelo, que fue, como bien dice el arquitecto Yamatumbi, aprobado con sus reformas del año anterior, necesita y requiere de una serie de instrumentos adicionales que están contemplados en este código en cuanto a cómo deben construirse, cómo deben aprobarse y qué requisitos deben incorporarse. Cabe indicar que este libro recoge lo que establece el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que es un organismo nacional conformado por el Ministerio de Desarrollo de Vivienda, por el Ministerio del Ambiente, por la Secretaría Nacional de Planificación, entre otros, y obliga a que los municipios desarrollen y cumplan con estas normativas. Esto hace el primer libro. El segundo libro se denomina Normas de Arquitectura y Urbanismo, y básicamente son los estándares de arquitectura y de construcción que se deben cumplir de hoy en adelante en la UAL. Básicamente es una recopilación y una sistematización tanto de las normas ecuatorianas de la construcción, que están aprobadas por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuanto por normas de estandarización del INE, ¿no? Las normas NEC. El tercer libro nos dice cómo deben ser aprobados de hoy en adelante los planos en el Cantón de La Guardia, los planos de fraccionamientos y los planos para edificaciones. Establece, por tanto, la tramitología, el nombre de los permisos, la vigencia de los permisos, el alcance de los permisos y, por supuesto, los procedimientos que se deben seguir de hoy en adelante para aprobar este tipo de planos. Cabe recalcar que existe también una norma nacional que indica cuáles deben ser los contenidos mínimos por parte de los municipios de estas atribuciones. Es decir, lo que el municipio de Lago Agrio está haciendo es actualizando obligaciones nacionales en cuestión de la norma local. El libro cuarto nos habla de las normas para el espacio público, es decir, las dimensiones, la forma de implantación de letreros, de vallas publicitarias, cómo deben conservarse las vías, cómo deben planificarse las vías de ahora en adelante en el Cantón Lago Agrio, cuáles deben ser sus dimensiones, cómo deben funcionar de hoy en adelante las antenas de comunicación de telefonía móvil y celular, etcétera, es decir, todo lo relativo al espacio público. El siguiente libro es un libro quinto que habla de la gestión catastral. Como ustedes pueden ver, es una ordenanza larga, compleja, completa, pero que, digamos, de un solo ejercicio hace que el municipio actualice todos los requerimientos establecidos por la norma nacional. El quinto libro habla de la gestión catastral. La gestión catastral básicamente regula varios trámites que tiene la Dirección de Catastro Suave, como por ejemplo el tema de los bienes mostrencos, el tema de los excedentes y las bajas de superficie y el tema de la disposición de bienes municipales. El libro sexto habla de cómo debe funcionar el tema de la gestión de riesgos en el cantón, que es algo importantísimo, ¿no? Ustedes saben bien que estamos con unos fenómenos complejos ocasionados por el cambio climático. Existe un mayor nivel de recurrencia por parte de los fenómenos naturales en los territorios, y es importante tener una entrada de riesgo en la planificación. Este capítulo instituye cómo debe funcionar todo el sistema de gestión de riesgos en el cantón. Y finalmente, el último libro, que es el libro 7, nos habla del régimen sancionador, que es cómo deben funcionar todas las multas para el incumplimiento de esta ordenanza en el cantón. Vale la pena recordarles un tema que es muy importante, y es que según el Código Orgánico Administrativo,
las sanciones solamente se pueden poner por ley, es decir, las sanciones que contempla el Código Urbano no las ha establecido esta ordenanza, sino que ya vienen impuestas en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Lo que hace este último libro es instrumentar, tener los procedimientos clarísimos para que el comisario pueda iniciar un proceso administrativo, sancionar y también remediar los temas que sean de objetivo de esas remediaciones. Como pueden ustedes, como pueden ustedes mirar con el antecedente que he dado, lo que hace esta ordenanza es agregar y actualizar las normas que están en varias leyes nacionales, como la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la Ley de Tierras, las normas ecuatorianas de la construcción, las normas INE y las disposiciones del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, y el régimen también de procedimientos, de sanciones, de infracciones que establece el Código Orgánico Administrativo. Por lo menos 10 normas nacionales están vigentes desde el 2008 con la reforma del Estado que les he comentado, y de estas normas no se tenía ordenanzas actualizadas. Entonces el objetivo final de esta ordenanza es, como les dije, sistematizar, actualizar y generar normas nuevas para que el Cantón de Lago Agrio esté acorde con la legislación nacional y sobre todo cumpla las exigencias que el ente de control, que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial exige para los entes. Con esto hago una breve exposición del contenido del código y estamos, por supuesto, abiertos a sus inquietudes. Entiendo que esto es un cuerpo legal y que tiene que tener todos los principios, pero de todo lo que usted nos habló, el equipo de profesionales conformados para escribir estos libros, ¿quiénes fueron? Fuimos 2 o 3 personas, dos abogados, ¿Calificados por quiénes están ellos? ¿Quiénes califican? ¿Quién le da el aval a los profesionales para que...? A ver, les explico cómo funciona el Sistema Nacional de Contratación Pública. El Sistema Nacional de Contratación Pública exige que los municipios sean unos términos de referencia, de los cuales se piden profesionales que tengan experiencia en este. En mi caso, yo vengo asesorando alrededor de 10 municipios. En mi vida he sido 2 veces subsecretario, he sido asesor de presidencia, trabajé por 10 años en el municipio de Quito, y mi nivel de experticia es el derecho urbanístico, precisamente la realización de ordenanzas. Tengo hechos alrededor de, 50, 60 ordenanzas. La abogada que nos acompañó también tiene experiencia en este tema, y el arquitecto que formó parte del equipo fue durante 20 años director de planificación de Quito y trabajó también en 4 o 5 planes adicionales. Es decir, tenemos el conocimiento y la formación para elaborar este tipo de temas. La experiencia y el conocimiento le dan el aval para escribir. Para los títulos profesionales, para los posgrados de experiencia, por supuesto.